Patricia Sarmiento es representante de la Juntilla para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Hay cifras de terror que ha registrado esta institución respecto a desaparición o caso de desaparición de mujeres en nuestro país y también de muertes, de casos de feminicidio. El último de ellos es un caso terrible, una mujer que había sido reportada como desaparecida, su cuerpo fue hallado sin vida, descuartizado en el distrito de San Martín de Porres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Para empezar esta conversación sobre el caso particular del distrito de San Martín de Porres, no sé si la Defensoría tiene algunos datos adicionales, ¿qué acciones está tomando la institución para este caso en particular, por favor? Sí, desde la Defensoría del Pueblo venimos coordinando con las autoridades correspondientes, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, para determinar que se esté llevando a cabo la investigación de manera diligente, ¿no? Actualmente tenemos los datos que tiene la policía, que figuran en algunos medios de comunicación sobre el hallazgo del cuerpo de esta joven, que lamentablemente ha sido asesinada y descuartizada, y lo que estamos esperando es que se investigue con la debida diligencia para poder determinar cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Sí, pues terrible en realidad esta situación que se presenta. Y sobre ese caso, para ir a las cifras que ustedes manejan, tenemos entendido que hay más de 600 casos que se han reportado de mujeres desaparecidas en lo que va de este año. O sea, recién estamos en casi finalizando febrero. Sí, ha habido 671 casos de mujeres desaparecidas, pero a lo largo de toda su vida. Es decir, hablamos de niñas, adolescentes, mujeres y mujeres adultas. Y también tenemos la cifra de 543 mujeres que han sido ubicadas, ¿no?, durante este periodo. Pero la cifra en sí es bastante alta. Claro, y esa es una problemática que viene siendo cada vez más grave en nuestro país. Ahora, o sea, de estas 671 casos reportados, ¿en qué circunstancias, digamos, se acude a las autoridades? ¿Qué casos son, digamos, lo más probablemente relevantes en ese sentido? ¿Qué información tiene la Defensoría? En realidad todos los casos son relevantes para nosotros y para la policía también, porque cualquier mujer desaparecida es una potencial víctima de cualquier otro tipo de delitos, no solo de feminicidios, sino también de trata de personas con fines de explotación sexual, inclusive, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos recomendado a la policía, al Ministerio del Interior y a todas las autoridades involucradas que cuando se produzca la desaparición de una mujer, niña, adolescente o adulta mayor, se dé una prioridad especial a la investigación de estos casos, porque hay otro tipo de delitos relacionados frecuentemente a la desaparición de una mujer. Ahora, en cuanto a las mujeres adultas propiamente dichas, estamos hablando de mujeres entre los 18 y 60 años, han sido 180 mujeres reportadas como desaparecidas solo en enero en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿y en qué regiones se registran mayor casos o reportes de mujeres, niñas o adolescentes desaparecidas? Bueno, obviamente corresponde con las regiones con índices poblacionales grandes, como son Lima, Piura, Ancash, Arequipa y Lambayeque, ¿no? En el caso de Piura también influye mucho que estamos hablando de una zona fronteriza donde el comercio de personas es muy alto también. Y se puede establecer, digamos, no sé si decirlo, una ruta, ¿no? Por ejemplo, algún reporte de una niña, adolescente o mujer desaparecida que esté en edad, por ejemplo, de ser víctima de trata de personas, y qué ruta se puede seguir, dónde podrían o dónde eventualmente terminan estas personas, estas mujeres, niñas, adolescentes víctimas de este delito. Normalmente en los casos donde se vincula con el delito de trata se relaciona a las regiones donde hay actividades ilegales, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en las zonas donde hay centros mineros ilegales o cualquier otra actividad ilegal, de extracción ilegal, y también en las zonas fronterizas donde se hace digamos, el contrabando de las personas, ¿no?, para las víctimas de trata.
pero las desapariciones no solo están ligadas al tema de trata, sino también al tema de los feminicidios. Claro. Y ahí sí no podemos hablar de una ruta específica. Ujú. Ahora, Sí, claro, usted nos ha mencionado esta cifra alarmante, 671 casos de reportados de mujeres y niñas adolescentes desaparecidas. Y en el caso de feminicidios, ¿cuántos se han registrado en lo que va de este año? en lo que va de este año tenemos solo en enero 16 feminicidios. La cifra de febrero todavía no la tenemos, pero por ejemplo estos últimos días tenemos 3 más por lo menos, ¿no? En una semana. Y en el caso de las cifras de febrero, de estas 16 mujeres que han sido víctimas de feminicidio, en 3 de estos casos se tiene la información de que habían sido reportadas como desaparecidas. Entonces, el nexo entre la desaparición de una mujer y su potencial condición de víctima de feminicidio es bastante alto y es algo que se tiene que tomar en cuenta para priorizar la investigación en los casos de mujeres desaparecidas en nuestro país. Y, por ejemplo, en comparación del año pasado, ¿cuáles son las cifras que tiene la Defensoría? Por ejemplo, en el caso de feminicidios, bueno, usted nos indica que solo en enero se han reportado 16 casos este año. En comparación de enero del año pasado, y si nos pudiera dar también la cifra en general de todo el 2022. La cifra en general lamentablemente no la tengo a la mano actualmente, pero sí en comparación con enero del año pasado sí ha habido un ligero aumento. Ahora, las cifras de feminicidio en nuestro país van variando, pueden disminuir o aumentar de un mes a otro, pero no hay una disminución constante ni digamos, importante. Es decir, puede ser que en un mes cambien 2 o 3 víctimas más o menos, pero la cifra se mantiene constante y eso lo que refleja es que no hay una debida actuación o no hay las acciones de prevención de este tipo de hechos de violencia contra las mujeres no está funcionando en nuestro país. Entonces, en lo que tenemos que enfocarnos es en qué es lo que se necesita para que esta cifra se reduzca de manera constante y permanente. ¿Y qué es lo que se necesita para esto? Porque en los últimos años hemos escuchado, por ejemplo, mensajes de diversas autoridades, Ministerio de la Mujer, las líneas que se han puesto a disposición para denuncias, la línea 100 o la Defensoría del Niño y del Adolescente, niños, niñas y adolescentes, o las comisarías de la mujer, desde el propio Ministerio de la Mujer propiamente, ¿no? O de los centros de ayuda hacia esta población. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Por qué no se puede revertir o disminuir en todo caso estas cifras? Sí, porque si bien como bien lo comentas, ha habido una inversión y una clara tendencia a mejorar los servicios de atención a las víctimas de violencia, precisamente hablamos de la atención de mujeres que ya fueron víctimas de violencia. No estamos hablando del tema de prevención. Y para que las cifras puedan reducirse, no va a ser a corto plazo, vamos a tener que esperar un trabajo a mediano y largo plazo, pero en eso es sumamente importante el trabajo de prevención que se pueda hacer, porque la idea es evitar que haya nuevas víctimas, no recuperar a las que ya fueron víctimas de violencia. ¿Y ese trabajo de prevención qué contemplaría? ¿Qué cosas se pueden hacer? Ese trabajo de prevención contempla, por ejemplo, incluir en el tema de educación, desde los niveles más básicos como inicial, primaria, secundaria, el tema de que se reconozca que las mujeres tenemos los mismos derechos y condiciones que los varones, que se eliminen los estereotipos y roles atribuidos tradicionalmente a las mujeres y a hombres también, ¿no? Y digamos que se deconstruya todo este imaginario social de cómo debe comportarse un hombre o una mujer en nuestra sociedad para lograr construir una sociedad más equitativa. O sea que hay un reforzamiento de la educación o el enfoque de igualdad de género, algo o es un tema que para muchos puede generar algunos temores, ¿no? Hay un tabú todavía lamentablemente en nuestro país respecto a esto, ¿no? Sí, lamentablemente sí hay un tabú en cuanto al tema de la educación, pero sí es importante que se incluya porque si no la situación no se va a modificar y no solo en las escuelas, ¿no? También en los centros de formación más básicos que es el propio hogar de cada niño o niña, sea el tipo de familia a la que pertenezca. Desde ese momento se tiene que comenzar a educar y a cambiar los patrones socioculturales.
Es difícil, sé que para muchas personas, sobre todo para la gente de mayor edad que hemos sido formados bajo otra perspectiva, es difícil cuestionarse lo que nos enseñaron desde muy pequeños, pero si no comenzamos a hacerlo, la situación no va a cambiar. Es una labor que, como usted señala, bueno, puede ser también de esfuerzo individual, de la familia y, digamos, del núcleo cercano o de las personas que nos rodean en la propia sociedad, porque hay patrones que se van repitiendo y repitiendo y son lamentablemente enseñanzas que todos hemos tenido en algún momento en nuestra niñez, pero que con esfuerzo y claridad probablemente podamos revertir. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy amable, que tenga buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Tenemos imágenes de